Ya debes de tener abierto el documento. Tá. Aí eu coloco Tá, a tela inteira? tá no celular? Señala lo que vas a presentar. Não, no notebook. Ah, então não sei. Oxe. Você quer compartilhar, mas... Calma aí. Moratingo. Calmey es de portugués y Ratingo es de cruceña. Que é esta? Deu certo? Vocês não estão vendo? No. Oxe. Ahora sí. Ahora Ah, sí, Estefan. e... Oi, por que não tá dando? Estão vendo no mapa? Sí, Sim. estamos viéndolo. Sí. Porque Joe aparece outra coisa aqui, não sei se tá... Ah, tá. Ah, entendi. Tá, então calma aí. Então, buenos dias. Eu Buenos quedé días. com a lei de la negação. E la lei da negação foi hecha por um filósofo alemão, Hegel, não sei como se habla, pero eles falavam que é uma lei dialética, porque é uma lei que sempre tem um caminho de evolução, porque o principal objetivo dessa lei é evoluir. Aqui, em terceiro ponto, habla assim, que todo tem fim e para essa lei nada é definitivo. E a única coisa que essa lei é definitivo, que vamos passar por um momento que vamos envelhecer e morrer. E o quarto ponto, habla todo fenômeno envelhece e desaparece. E é o que nós outros mais miramos. Pero para este fenômeno ligar para envelhecer e desaparecer, ele passou por um processo que ele cresceu, ele desarrollou, depois envelheceu e desapareceu. A lei sempre cambia o velho para o novo. Eu vou pôr um exemplo olhar que quando na lavadora ela se desgasta, cambiando por uma máquina melhor, mais bonita, mais econômica. E este é o objetivo da lei, sempre está evoluindo. Pero para ligar que essa lavadora ligou a que seja melhor, nós outros tivemos que mirar a lavadora vieja, o que podemos melhorar, o que podemos fazer para fazer com que uma máquina seja melhor que ela. E esse é o objetivo da lei, sempre está em uma constante evolução. Muy bien, Stephanie. Ahora quiero que me lo apliques a tu investigación. Como? Então, Quiero que me lo apliques a la investigación. na investigação? Sí, Ah, en la tuya. Então, como fazer? Para nós outros sempre buscar melhorar, não sei, o tratamento, a prevenção, alguma coisa assim, para sempre estar evoluindo? Óyeme, fíjate, la ley dice que yo tengo un determinado problema, la lavadora, Sí. y ya aquella lavadora no me secaba. Recuerden las primeras lavadoras que tenían nuestras mamás, eran unas lavadoras que solo lavaban, no secaban. Sí. Pero como la mujer trabajaba, tenía hijos, tenía esposo, necesitaba un equipo que además de lavar, secara. Entonces, los científicos en lavadoras se reunieron e idearon, vieron que había un problema, identificaron el problema, estudiaron y le añadieron otros instrumentos, otras piezas a la máquina aquella, y ahora, además de lavar, seca. ¿Sí? Sí. ¿Cómo sería en tu caso entonces? En mi caso. Esta ley, estoy negando el conocimiento anterior, pero me estoy apropiando de lo positivo para enriquecer el conocimiento nuevo. No es que lo deseche del todo, ley de la negación de la negación. Niego lo viejo, me apropio de lo nuevo y crezco. Cuando ustedes están identificando las inconsistencias de la teoría
que dijeron que estaba débil en esto, había limitaciones en esto. Llegábamos a la conclusión que había una contradicción y había un problema. ¿No es cierto? Sí. Eso necesitaba mejorarse. Eso era negativo en el problema que estaba viendo en mi objeto y mi campo investigativo. Eso era negativo. Yo lo agarro eso negativo, intento buscar, hago una estrategia, diseño un modelo, una estrategia para darle solución al problema. Y el conocimiento que aparece nuevo es mucho mejor que el que estaba anteriormente, porque le han dado salida a las inconsistencias que tenían. No sé si me logro explicar, Sí. Stephanie. A ver, dímelo entonces en tu trabajo. Entonces sería buscar las inconsistências e para poder melhorar o problema. Não, não o problema. Melhorar não sei, as coisas. Facno. Vamos a ir a Facno a ver. Yeah. Buenos dias, doutor. E a hora, como que eu jogo aqui? Só tá normal? Ah, tá, Ya, dale, te sale ahí ocultar. Ahí. Ya, bien. ¿Viste cómo estás aprendiendo los sábados? Mucho. Vamos, Facno. Ahorita, doutor. Doutor, não é como compartilhar, porque mi mapa está hecho em la mano. Está em uma hoja. A ver, muéstranos y explícanos. A ver se hay como cambiar la cámara. Tú eres flojo, Aragán, porque le hubieses hecho una foto al mapa y hubieses compartido la foto. Assim. Você pode mirar, doutor? Bueno, lo que está virado. Doutor, la ley de la negación de la negación. A ver, no se ve, no se ve, es... Facno. Explícanoslo. Ah, Explícanos. sí. Explica, no se ve, no se ve. Explícanos. Ah, ya. Pon tú, quita el papel y explícanos. Queremos verte tu cara. Ya. Ok, doutor. La ley de la negación se basa principalmente en la sustitución del viejo por el nuevo y se basa en el desarrollo de ideas y pensamientos. O sea, siempre va sustituyendo el viejo por el nuevo, pero se actualizando a partir de ahí. Y uma vez que desarrollado, não se pode existir se negar uma forma predecessora, ou seja, se basa principalmente em melhorar o que já está hecho. A partir de aí, desarrollar em tentar melhorar alguma coisa. Como exemplo... Aplícamelo a tu investigación, Pablo. En tu investigación, ¿cómo lo vas a aplicar? Como vou aplicar? A partir de lo que já está hecho, em tentar melhorar, buscar novas ideias e em tentar evoluir a partir de aí. Dime lo que está hecho y lo que tú piensas hacer. Como, doutor? Sí, dime dónde están las cosas que vas a negar, que las vas a estudiar y vas a formar el conocimiento nuevo. Esta es la ley. Sí. Yo tengo un objeto de investigación. Ese objeto se divide en muchas partes. Yo voy a escoger una parte que se llama campo investigativo. A ese campo voy a identificar dónde están las debilidades que tiene. Y esas debilidades constituyen mi problema. A partir de ese problema yo tengo que buscarle solución. Y es mi hipótesis científica. Aplícame eso entonces en tu investigación, este camino. Por exemplo, doutor, em meu trabalho, que está mais centralizado em bloqueio androgênico associado com síndrome metabólica, que é em tratamento do câncer de próstata. Seria
em tentar buscar uma maneira de continuar o tratamento, pero sim desenvolver um síndrome metabólico, por exemplo, em tentar melhorar isso, buscar outra forma a partir de aí. ¿No sería eso? Esa es la solución. ¿Y el problema cuál es? Esa es la solución. Tú quieres buscar algo para quitar ese problema. Pero ¿cuáles Sí. en sí las debilidades que tú has visto? A debilidade seria, ao mesmo tempo que é um tratamento para o câncer de próstata, para resolver um problema, está generando outro, que seria o síndrome metabólico. Esse seria o problema. ¿Y dónde están las inconsistencias? En ese problema, ¿dónde están las inconsistencias? Das inconsistências. Está justo aí, doutor, em tratamento, que ao mesmo tempo que está tentando tratar o paciente, está dañando outra coisa. Seria aí. Creo que tu duro va a tenerse que centrar, no, tu duro va a tenerse que centrar en todas las farmacologías de esos medicamentos. Sí. Es decir, vas a tener que evaluar bien su farmacocinética, su farmacodinámica, dosis, presentación, interacciones con otros medicamentos, interacciones con alimentos. Por ahí tienen que estar las inconsistencias y tienes que definirlas bien ahora, porque eso es lo que eso es lo que tú quieres modificar. Sí, doctor. Es decir, que identificando esas cosas negativas, a lo mejor tú nos dices mañana que una inconsistencia está en que los pacientes que más síndrome metabólico con bloqueo androgénico que desarrollan son los que junto al medicamento consumen zanahoria. Un ejemplo. Sí. Pero eso tienes que identificar eso. Sí, y yo quiero identificar también, doctor, si además del bloqueo androgénico, si fatores como la edad, sexo, estilo de vida, si está asociado también junto con eso. Claro, tienes que identificar, y esas son las limitaciones, esas son las inconsistencias, que tú las quieres negar porque están siendo negativas para el paciente y que vas a buscar una solución a partir de ella, teniéndolas en cuenta ella, va a aparecer el conocimiento nuevo. Sí. Entonces, haciendo un resumen de estas 3 leyes, quiero que cada vez que se lleguen al problema científico, cada vez que se lleguen al problema, díganle, ¿estará la dialéctica aquí? ¿Estarán las 3 leyes aplicándose? Porque es una pregunta que en investigación es muy importante. Yo tengo que decir, ¿se estarán aplicando las 3 leyes de los cambios cuantitativos a cualitativos y viceversa? ¿Existirán 2 contrarios que si uno de estos 2 contrarios, elimino la lucha de contrario y formo el nuevo conocimiento? Entonces, es importantísimo tener en cuenta en investigación científica, para que se quiera de verdad tener un pedacito a la investigación, es importante manejar estas 3 leyes. Entonces, hoy teníamos como objetivo fundamental de la actividad, sí, Viviana, estoy viéndote, me alegra que estés acá a pesar de que estás internada. Vamos a estar viendo hoy 4 categorías importantes. Ya nosotros hemos visto marco contextual, hemos visto el estatuto cienciológico, la especialidad que va a resolver el problema. Hemos identificado las inconsistencias teóricas y prácticas que se están dando en este tema que yo estoy investigando. Esto me ha generado una contradicción y esa contradicción me generó un problema. En el camino este que llevamos, ya habíamos mencionado en algún que otro momento el objeto y campo. Y quiero que siempre recuerden en objeto y campo el ejemplo del caballo en la montaña. El caballo en la montaña se cae, pero lo está mirando un físico y un veterinario. Ese caballo es el objeto, es lo grande. El físico quiere ver por qué se cae, estudia las leyes de la física. Ese sería el campo para el físico, el campo investigativo para el físico. El veterinario dice, debe haberle dado un infarto y por eso se cayó.
Entonces, para el veterinario, su campo es la parte orgánica y funcional del sistema cardiovascular. Entonces, ante un mismo objeto se están presentando dos campos investigativos, uno para el físico y otro para el veterinario. Nosotros estamos en el mismo sentido. Tenemos un mismo objeto, ese paciente con síndrome metabólico o ese paciente con cáncer, cualquiera de los dos. Y a los dos vamos a verlos de diferentes aristas, cada uno con un campo diferente. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar por Francis Neudo, que me hable un poco de su objeto, su campo, sus objetivos o tareas y su hipótesis. Doutor. Vou tentar compartilhar a pantalla. Não está aparecendo a seta cá em canto inferior esquerdo de minha pantalla, por que será? La fletita donde eu ponia para compartilhar a pantalla. No sé decir. Vou poner uma foto em grupo para você ter mirado, doutor, como não está. Mira aí. Mira, em WhatsApp. No, ahí mismo. ¿No te aparece abajo? Não me aparece. Pero has intentado pasar el mando por ahí, por abajo, porque igual a mí no me aparecía, moví el mando a la parte de abajo y ahí apareció el cuadrito ese blanco con el que es video, llamada y audio. Sí, tienes que mover el mouse abajo, si no, no te aparece. Eu estou movendo. Ya, no importa, dínoslo, explícanos. Yeah. Em este ponto 5 eu ponei como mi trabajo se pasa. Eu puse como mi trabajo desde o início é trabalhar em cima da prevenção de la obesidade para que não desenvolva um síndrome metabólico. Então, se eu comecei definindo o objeto de investigação é como prevenir a obesidade para não desenvolver um síndrome metabólico e que essa enfermidade está dentro das enfermidades crônicas não transmissíveis. Alicia, por favor, el micrófono. Alicia, apaga el micrófono, ¿ya? E em meu campo de investigação, eu vou trabalhar analisando os principais fatores preditivos, ou seja, os principais fatores que mais têm risco para desenvolver, a partir da obesidade, a síndrome metabólica. E meu objetivo seria elaborar um modelo. Espera, quiero definir bien el objeto y el campo. Quiero que me digas objeto este, campo este, con 2 o 3 palabras. Objeto seria prevenção. E campo seria analisar os fatores. ¿Está bien así? No. No. El objeto es el que tú tienes que modificar. Y generalmente es el paciente con tuberculosis. El objeto es eso grande que tú quieres modificar. Que yo quiero modificar a el paciente con tuberculosis pulmonar. El campo, aquella parte de ese paciente en la que yo voy a intervenir. A factores de riesgo de tuberculosis pulmonar. La prevención va a ser la acción, va a ser la estrategia.
va a ser la solución. No sé si me entiendes. Más o menos, profe, pero ¿Qué es lo grande tuyo? ¿Cuál es el caballo tuyo y qué parte del caballo tú vas a ver? mi grande de cavalo seria obesidade e síndrome metabólico. O pequeno que eu ia mirar seria a prevenção, como prevenir esto. Eu me baso assim. Y en la prevención, ¿qué vas a tener en cuenta? Aí os fatores de risco. Para llevar al síndrome metabólico. Sim. Es decir, estoy pensando que vas a tener el objeto, ese paciente con el diagnóstico de la enfermedad, con síndrome. Y de él vas a revisarle qué factores son los que tiene presente o son los que influyeron para desarrollar la enfermedad. Aham. Entonces, lo primero que tendrías que hacer es ubícate que tienes un paciente con la enfermedad ya, con síndrome metabólico, Complicado. ¿verdad? Y puede tener 3 de los 5 factores que incluye la enfermedad. Puede ser que sea un hipertenso, un diabético con obesidad abdominal, Sim. ¿sí? Y que Sí. los lípidos puede ser que estén bien. Vamos a ponerle 3 factores. Obesidad, el síndrome incluye, para yo decir que un paciente tiene síndrome metabólico, tiene que tener obesidad abdominal más 2 factores más. Mas dois fatores de risco. Más 2 factores de los 5 que incluye, de los otros 4. Sim. Entonces, este tenía obesidad abdominal con hipertensión y con diabetes. Por tanto, síndrome metabólico. Ahora tú vas a tener que buscar cuáles son los factores de riesgo de hipertensión, los factores de riesgo de obesidad y los factores de riesgo de diabetes. ¿Sí? Sim. Para sistematizar, te van a coincidir muchas veces, es decir, que la dieta no balanceada va a ser similar en los 3. Sedentarismo. El sedentarismo va a ser similar en los 3, ¿verdad? Uhum. Vas a Sim. encontrar una serie de factores que son similares para los 3 que tiene este paciente. Agora minha dúvida é, onde eu vou poner esto? Se vai ser no... E onde eu vou poner esses fatores? Seria o campo de investigação, objetivo de investigação? Essa é a No, minha dúvida. en ese camino vamos. Ya estamos casi que definidos, Francineudo, que el objeto es el paciente con síndrome metabólico y que el campo son los factores de riesgo para desarrollar síndrome metabólico. Ese es tu objeto y tu campo. Ahora, ¿para qué te sirve determinar el campo? El objeto lo vamos a dejar tranquilo ahora. ¿Para qué te sirve determinar esos factores? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? ¿Para qué te servirá? Para eu, primeiro, fazer um bom diagnóstico e depois pensar no tratamento. E depois também, No, a princípio de tudo, prevenir esses fatores de risco. Assim, olvídate de la medicina. Olvídate Ya. de la medicina. Ya. Vamos, la pregunta es en función de la metodología de la investigación. ¿Para qué te sirve tener identificado, por ejemplo, 10 factores de riesgo para el síndrome metabólico? Para eu dizer a meu paciente o que esses No, fatores. no quiero como médico, quiero como metodólogo de la investigación. Olvídate del paciente ahora. ¿Para qué te sirve tener 10 factores de riesgo identificados? Que es tu campo. Então, se não sei para ser a prevenção, eu, como científico, estou fraco. José Manuel, ¿para qué le servirá? Así, desde un punto de vista metodológico, yo creo que sería para calcular prevalencia o, no sé,
la cantidad que se No, manifiesta. esto es epidemiología, José Manuel. Para tener su variable independiente. Para tener sus variables independientes. Muy bien, Juliana. Para tener sus variables independientes. Los factores de riesgo que tú identifiques van a ser las variables independientes que vas a medir. ¿Para qué más sirven, Juliana? Y yo solo sabía la variable independiente. Cuando yo agrupo mis variables, porque ahí voy a tener edad, sexo, raza. Esas son sociodemográficas. Voy a tener dolor en el pecho, falta de aire y palpitaciones. Esas son clínicas. Voy a tener, a ver cuál otra. Toma antiarrítmico, toma glibenclamida y toma aspirina. Terapéuticas, variables terapéuticas. Me permiten los factores de riesgo que Francineudo está teniendo como campo, permiten identificar las variables, luego agruparlas y van a formar parte de mis objetivos. ¿Me entendiste, Francineudo? Sí, doctor, más o menos. Ahora sí. Más o menos. Es decir, que ya tú tienes un objeto, que es el paciente con síndrome metabólico, un campo, que son los factores de riesgo para eso. Ahora, ¿qué objetivos te vas a plantear para darle salida a aquel problema que te habías planteado en las otras clases? Agora vou elaborar um modelo médico preditivo para atenção médica, mediante vou observar os pacientes com obesidade e que têm critério para desenvolver uma síndrome metabólica. No, tú no vas a observar pacientes con obesidad. Ubícate y tienes que ser unicista. O me dices obesidad o me dices paciente con síndrome metabólico. No es lo mismo. Tu objeto no va a ser el paciente con obesidad, tu objeto va a ser el paciente con síndrome metabólico. Por tanto, de ahora en adelante, todo lo que tú hables es de este paciente, no del obeso. Então, se eu poderia elaborar um modelo médico predictivo para atenção médica mediante a observação de pacientes com síndrome metabólica e como reduzir a taxa dessa enfermidade, poderia ser assim? No lo veo todavía no me gusta. Yeah. Porque no me gusta, porque veo ahí, me parece eso de reducir la tasa, me suena como a método. Pero más que el objetivo general, quiero ver las tareas o objetivos específicos. Las tareas científicas, porque eu entendi que as tarefas científicas seria os tipos de coisa que eu vou fazer para que eu chegue a um resultado desta patologia, buscando estou com pessoas que têm essa síndrome, não? E eu ponei aqui, determinar os principais fatores de risco, nesse caso seria para a síndrome metabólica, né? Porque nós sabemos que a síndrome metabólica é desenvolvida a partir da obesidade, pero tem outros fatores, como, por exemplo, a má alimentação, sedentarismo e dentre outros. O outro ponto seria a organização dos principais antecedentes personais de risco para esta síndrome metabólica. Então, assim, esse segundo ponto, eu já me antecedente personal patológico, eu ia mirar esse paciente, como é seu estresse, como que é sua vida em cotidiano, mais ou menos por esse lado aí. E depois desta, a criação de um cronograma para avaliar os principais fatores de risco que desencadenam a síndrome metabólica. Então, se eu ia poner mais ou menos digamos que umas 10 coisas, então, a partir disto, o paciente teria que selecionar uma com que mais se identifique que generou isto, a síndrome metabólica. E o último ponto seria a valoração de um paciente em estado atual com síndrome metabólica. Por exemplo... ¿Dónde quedó el modelo que me dijiste en el objetivo general? Não. Aí ia cair em
um outro ponto que, para terminar, eu ponei que eu ia evaluar a eficácia de todo isto por meio de implementação prática de modelo clínico preditivo em contexto de atuação por meio de encuesta. Então, se eu ia tentar avaliar isso através de pesquisa, de encuesta. Otro detalle, nunca en los objetivos pongo elementos de método. La encuesta es un elemento de método. Por tanto, esto va en metodología. Dime cuál es la hipótesis tuya. Eu não sei mais nem onde eu estou. Não, professor, essa parte para mim não está muito claro. Eu não. ¿Tienes por ahí tu problema, Amani? ¿El problema científico? Ajá. ¿Me lo dices? Como reduzir a obesidade en la población solo con la ayuda clínica? Eso hay que modificarlo de acuerdo al objeto y campo que hemos visto hoy. Hay que modificarlo. La hipótesis que yo quiero en este momento es una hipótesis investigativa causal, donde yo tengo dos elementos. Fíjate que tú tienes el paciente con síndrome metabólico y los factores de riesgo. Entonces yo necesito decir que si yo controlo los factores de riesgo presentes, si yo controlo los factores de riesgo, disminuiré la presencia de síndrome metabólico. Algo así. Es decir, tiene que ir por ahí, con tus dos elementos duros. La hipótesis es lo que yo quiero hacer, controlar esos factores de riesgo para que no me lleven al síndrome metabólico. Ya. Controlar los factores. Yo voy a escucharlos a todos y al final voy a estar hablando de los objetivos. ¿Ya? No voy a detenerme ahora en las tareas y los objetivos, solamente las voy a escuchar. Y al final, después que hablen todos, objeto y campo sí lo tenemos que dejar claro hoy. Ya. ¿Ya? Ya. Felipe. Hola, buenos días. Voy a Vamos. compartir. Iniciar transmisión. ¿Es iniciar transmisión cuando está en teléfono? Creo que sí, ¿no? 3, 2, 1. ¿Consegue mirar algo? Está cargando. Ah, ya. Pero no sale. Ah, búscalo. Sí, está buscando, búscalo. Ahí ya salió chiquito, pero sale. Para, como... Ah, ya. ¿Consegue mirar? Está chiquito, Felipe. ¿Ah? Lo vemos, pero muy chiquito la pantalla. Ah, Óyeme, no vamos a presentar, vamos a conversar. Quítalo y vamos a conversar. Perfecto. Ya. Ya, póngase ahí en pantalla usted. Ya. ¿Y ahora? Ah, no. ¿Y ahora? Vamos. A ver, Felipe, dinos el objeto de la investigación. Tá. Entonces, objeto, mirar a recorrência da obesidade como resultado de uma mala alimentação. Esse é o objeto que eu coloquei. El objeto, vuelvo e insisto, y todos tienen que tenerlo claro, vuelvo e insisto, el objeto es el paciente. Por tanto, el paciente con diarrea, el paciente con, ese es el objeto. Así quiero que me lo digas.
Ya, entonces el objeto es el paciente que tiene diabetes, o diabetes, obesidad, que tiene obesidad, y esa obesidad recurrente con la alimentación, o sea, vamos a No, utilizarlo, no, no. ¿no? Objeto, el paciente con obesidad. Fin de la historia. O no sé si Ya. vas a tirar el paciente con obesidad abdominal. Fin de la historia. Ese es tu objeto. Ese es el que tú quieres modificar. A ese es el que yo quiero que cambien las cosas. Ya. Solo sacar entonces es que el resultado de la mala alimentación, entonces. No, es que eso me parece que es el campo. Ese parece el campo. Entonces, el campo, ya voy a hablar, el campo de acción serían los factores predictivos de la mala alimentación con el riesgo de una recurrencia de obesidad. O sea, estoy queriendo asociar la No sé por obesidad qué, como la... no sé por qué le pones recurrencia a la obesidad. Quítale la palabra esa. Ya te lo sugerí en la crítica. No le pongas recurrencia. Tú tienes un paciente obeso y vas a revisar la dieta. Te vas a ir por la dieta, los hábitos de alimentación, ¿no? Sí, doctor. Entonces, es porque yo no sé hacer eso, ¿no? Entonces, pero Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. lo Objeto, objetivo... sí, sí, pode, paciente con pode hablar. obesidad. Yeah. Campo. ¿Cómo sería el campo entonces? El campo sería o estudio para, de la obesidad e mirando o lado de la dieta. Ou seja, Entonces, conseguir... pode hablar. dime. Conseguir reduzir a recorrência da obesidade para que se planteie uma mejor alimentação, através da melhor alimentação. Es decir, yo necesito que tú busques las palabras adecuadas, las palabras científicas adecuadas, médicas adecuadas, Sí. porque a lo mejor es el paciente con obesidad el objeto y el campo la dieta, como tú dices, pero me parece que ahí le falta algo. Ok, por ejemplo. Entonces hay que definir bien el campo. ¿Cuál es el campo? ¿Qué pedacito del paciente obeso tú quieres revisar? Ah, la dieta que él consume. Eso es lo que tú quieres revisar. ¿Cómo es la Sería un dieta? risco. ¿Cómo es su alimentación? Sí. Pero quiero que lo identifiques en la literatura. ¿Cuáles son los términos correctos para estas palabras? Dieta, alimentación. ¿Cómo los nutricionistas hablan de eso? Y colocar en el campo, entonces. Y colocar en el campo esas palabras adecuadas. Y Perfecto. borra de la cabeza la palabra recurrencia. Ah, ya. Está bien. Ahora, dime las tareas científicas o los objetivos. Entonces, la tarea sería determinação de los principais fundamentos teóricos da recorrência da obesidade. Coloquei recorrência também. Vou sacar a recorrência. Então, se colocar só a obesidade. Então, depois, o 2, sistematização de los antecedentes históricos relacionados com os fatores preditivos de risco de recorrência da obesidade. Recorrência de novo. A ver, detente ahí. Ya. Tem mais 2 que ya. A ver, sigue. Um modelo clínico preditivo para a redução da obesidade e também a elaboração de um índice de prognóstico para estimar o risco de la obesidade associado com a alimentação. Bien. Entende? São 4 pontos que eu coloquei. Te faltaría uno, valorar la eficacia de eso. Ah, isso. O la efectividad de eso. Hay que aplicarlo y ver cómo es, si es bueno o es malo. Bien. Dime la hipótesis. Eu coloquei a hipótese, doutor, como
que o objetivo do trabalho de investigação meu é elaborar um programa educativo que engloba a prevenção general da população, bem como ajudar pessoas a desvincular de esta enfermidade que é a obesidade. Eso me suena objetivo, a objetivo general, así, me suena eso como un objetivo general. La hipótesis, ¿cuál sería? Si aplicamos, así, afirmativo, si aplicamos un programa general de buenos hábitos dietéticos, disminuiremos el paciente con obesidad. Esa es tu hipótesis, lo que tú quieres lograr, ¿verdad? Es lo que tú te vas a plantear. Hago el programa, disminuyo el obeso. Entonces, a través del programa para obtener un resultado. Perfecto. ¿Ya? Bien, seguimos. Stephanie. Doutor, Vamos. eu não lo hice porque pensei que era solo lo conceptual. Bueno, te No queda buen trabajo porque esto tienen que revisarlo, hacerlo bien con la crítica que estamos haciendo hoy y subirlo al Drive. Sí. ¿Ya? Víctor. Buenos días, mi compañero, doctor, nuevamente. Buenos días. Ya. ¿Quiere que puse aquí la pantalla ahí para ver si... No, no pongas la pantalla. Vamos, explícanos. Vamos Explícanos, dinos tu objeto. Ok. Doctor, me quedó el punto 4 y ahora el 5. ¿Ya? Voy a hablar aquí, yo hice aquí mi cuaderno, puntos que yo quería hablar. Del 4 e del 5, assim que vou seguindo e você vai ver se está bueno ou não. Pode ser assim? Pero apúrate, que son 10 ustedes y quiero verlo todo, a las 11 tengo reunión. Já. Então, o marco textual são aqui as várias autores que falam de enfermidades. Eu pus aí no artigo um autor, Kellen, que em 1920 falava da síndrome metabólica, que é um conjunto de hipertensão, hiperglicemia e gota. E a outro, o segundo, Jean Varkes, em 1947, descobriu que a síndrome inclui a resistência da insulina, levando a cabo a hiperglicemia. Ou seja, o marco teórico já temos aí dois. E logo depois, em 1998, a OMS pôs outros transtornos, como quartil de la muerte, síndrome plurimetabólica, síndrome de la resistência de la insulina, síndrome cardioembólica, e com essa enfermidade causa um conjunto de 3 ou mais câmbios de la fisiopatologia normal do paciente. Ou seja, a OMS chegou a uma conclusão que são entre 3 a 5, o máximo, para ter uma síndrome metabólica. Ok, sigamos para a inconsistência teórica. A inconsistência teórica são o cruze de informações que há. E aqui eu pude ressaltar que a OMS falava que para ter uma síndrome basta ter câmbios na glucosa, como um foco central, associado com ao menos o fator de risco, com menos 2 fatores de risco, que é o tabagismo e alcoolismo, por exemplo. Eu pus aqui como exemplo, fator de risco. A OMS falou isso. Sin embargo, a International Diabetes Federation, em 2005, habla que tem relações com a obesidade central, risco de enfermidades cardiovasculares, para atender na síndrome metabólica. Então, requer, depois de tudo isso, a IDF falou que tem outros critérios a mais para atender uma síndrome metabólica. Sigamos mais.
Posteriormente, eu pus aqui potencialidades da especialidade para a solução do problema e a contradição. Genera por uma divergência entre o excluso uso de medicamentos para tratar a morbilidade, como a diabetes, a hipertensão, a dislipidemia. Ou seja, são potencialidades que generam uma divergência. De aí para o outro ponto. Pero isso se pode arreglar com cambios de estilo de vida que se adotam, como manter exercício, uma dieta saudável, para solucionar o problema. Ou seja, não necessitamos chegar ao ponto de utilizar medicamentos para tal enfermidades ou tal síndromes antes que chegar a uma síndrome metabólica bem avançada. E eu pus o problema científico. Os cambios em estilo de vida são suficientes? Aí é o problema científico. Já? Então, chegando ao ponto 5, que é o objetivo de estudo, enfoca especialmente em las medidas preventivas da síndrome metabólica para que se evite... Espérate, Víctor. Olá. Fíjate tu problema científico. Léelo de nuevo. Ya. En objetivo de estudio. No, el problema. El problema. Ya. Los cambios de estilo de vida son suficientes para no desarrollar una síndrome metabólica. Este es el problema. Cambios de estilo de vida si serán suficientes para desarrollar el síndrome metabólico. Ya, bien. Pasa. Ahora necesito que me digas el objeto. Ya. El objeto de estudio, como habló ahorita, el paciente. Entonces, está enfocado especialmente en las medidas de prevención del síndrome metabólico. No, objeto. Dime objeto. El paciente. El paciente con una circunferencia abdominal com morbidade, pacientes com obesidade, diabetes, hiperglicêmico, tudo isso. Pacientes. Tienes muchos objetos. Tú nada más puedes tener un objeto. Yo no te permito tener más de un objeto. Uno solito. É porque eu pus aqui como como pode falar? Pacientes obesos. Bom, eu penso em focar mais em pacientes obesos, porque o objeto... ¿Y por qué me pusiste en el problema los factores de riesgo para desarrollar síndrome metabólico? Porque a obesidade é um agravante para a síndrome metabólica, ou não? Sí, es un agravante, pero tú me estás hablando que lo que quieres monitorear, lo que quieres revisar, son los factores en el paciente con síndrome metabólico, no en el paciente obeso. Sim, síndrome metabólico. É porque eu estava pensando, doutor, que eu queria ligar ao síndrome metabólica, as coisas que levam ao síndrome metabólica, por exemplo, a obesidade leva a síndrome metabólica, empeorando as outras coisas mais. ¿Y qué es lo grande? El síndrome metabólico. Lo grande el síndrome metabólico. Entonces, es objeto, el paciente con síndrome metabólico. Entonces, el campo investigativo, eu pus aqui, eu pensei em fazer também com estudante de 6º e 7º semestre da carreira de medicina em la Unifrance. Este é o campo investigativo. No, ese campo no es el que yo me refiero. Tienen que tener claro que hay dos tipos de campos de investigación. El campo investigativo y el estudio de campo. Campo investigativo es aquella parte del objeto que yo quiero modificar. Ya, entonces sería... El estudio de campo lo voy a realizar en perfecto forma. Entonces, perdón. O que usted habla que es el campo investigativo es definir las medidas preventivas del síndrome metabólico en los estilos de vida. Yo puse eso. Eso es un objetivo. Yo quiero aquella parte del síndrome metabólico que es tu objeto. ¿Cuál es la parte que tú vas a estudiar? El síndrome metabólico. Ese es el objeto. ¿Qué parte de ese paciente tú quieres estudiar?
parte. Ahora sim que especialidade, mais ou menos. Objetivo específico, más o menos. Francineudo decía, paciente con síndrome metabólico, paciente con obesidad. No, paciente con síndrome metabólico, ¿qué factores de riesgo? Para él eran los factores de riesgo que llevaban al síndrome metabólico. Felipe decía, paciente con obesidad, su objeto y su campo era la dieta. Él nada más iba a referirse a la dieta. Ahora, tu objeto es metabólico. ¿Qué parte vas a utilizar? La parte que yo puse aquí, como fue até na parte que genera uma divergência, que foi o uso de medicamentos, e a parte da dieta. Uma dieta saudável, um câmbio de estilo de vida, para solucionar o problema do síndrome metabólico. Más o menos por ahí. Fíjate que ya Felipe tiene dieta. Okay. Felipe se va a enfocar en alimentación. Yo te sugiriera que te enfocaras en ejercicio físico, doctor, por ejemplo. Exacto, en la parte de ejercicio físico. Ejercicio físico, porque yo, así que, gracias a Dios, no tengo, por mí, hablo por mí, no tengo predisposición, pero hago ejercicio siempre y tudo más. Y creo que si tuvieran las personas la práctica de ejercicio físico, ya disminuye mucho el riesgo de tener una síndrome metabólica. Entonces, tu objeto va a ser el síndrome metabólico, tu campo, la actividad física. ¿Ya? Dime cuáles son los objetivos que te vas a plantear. No entendí. Objetivos, tareas. Ya, objetivo. Entonces, campo investigativo ya hablé. El objetivo es de investigación, definir las medidas de prevención, esa, que no caso es ejercicio físico, de la síndrome metabólica, en los estudiantes, como hablé, de sexto y séptimo semestre de la Unifrance. Hago una encuesta, no sé, y hay por ahí por el drive, y... ¿Tienes redactado los objetivos ahí? Objetivo de... Eu escrevi aqui, para se quedar mais sencillo a mim. Objetivo de esta investigação, a minha investigação. Eu pus, definir as medidas de prevenção. Esta investigación no es tuya. Nunca en investigación hablamos en primera persona. Siempre hablamos en tercera. ¿Dónde me vas a dejar a mí que te estoy ayudando? ¿Y dónde vas a dejar a tus compañeros que están haciendo la crítica? ¿Dónde vas a dejar a los pacientes que te van a cooperar para la investigación? ¿Dónde vas a dejar al fisicoculturista que te va a ayudar a hacer los ejercicios? Entonces, esto no es de una persona, esto es un equipo. Por tanto, siempre en investigación hablamos en tercera persona. ¿Ya? Okay. Entonces, como yo hablé, el objetivo de investigación, definir las medidas de prevención com exercício para não desenvolver uma síndrome metabólica. Eita, meu Deus. O objetivo específico que eu pus aqui é evaluar os parâmetros da circunferência abdominal, da glicemia e da pressão arterial, identificar os fatores que contribuem ao desenvolvimento da síndrome metabólica, criar medidas de prevenção efetivas para evitar a síndrome metabólica em los participantes do estudo da Unifrance. E lo termino com uma hipótese científica, falando dos alunos do sexto e sétimo semestre da carreira de medicina, poderão barrar as ações preventivas da síndrome metabólica, levando em consideração as medidas para o cambio de estilo de vida, ou seja, se eles vão lograr bem tudo isso com o cambio. Eso es mi punto, doctor. La hipótesis estaría un tanto en función, recuerden tener en la hipótesis dos elementos, causa, efecto. Si tengo un programa de ejercicio físico bien documentado,
disminuiré la cantidad de síndrome metabólico de estudiantes de medicina de 6. Estoy haciendo una afirmación. Por tanto, quiero darle salida. Un programa de ejercicio físico para reducir el síndrome metabólico. Bien, Víctor. Samara. Ok. Oi, doutor. Te escucho. Te escuchamos. Bueno, disculpa, Samara. Disculpa un momentito. Alba. La residente Alba. Alba. El micrófono está ligado. Alba, dime si tienes para presentar tu trabajo. Alba, ¿nos escuchas? Ponte en cámara, Alba, que no te vemos. Quita la tuya, Samara. Quita tu cámara, Samara. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Te queremos ver en cámara, que hace días que no te vemos. Buenos días, doctor. Decirle que estoy adelantando mi trabajo. Creo que cada vez de que me presento en estas clases veo que existen nuevos apoyos o nuevos adelantos que nosotros tenemos que empezar a realizar. Todavía me falta, estoy trabajando en ello, doctor. ¿Cómo va la rotación fuera del hospital? La rotación en el hospital, le cuento que nos cancelaron las rotaciones en la caja petrolera debido a la afluencia de pacientes con positividad al SARS-2. Entonces, estamos en el Bajío. Sigues en el Bajío. Lastimosamente no tenemos internos, así que estamos nosotros solamente en el trabajo. Ya me imagino. Bueno, Alba, espero que te sirva todo lo que estamos comentando. Y espero también escucharte ya con el producto. Ya quiero escuchar tu producto terminado. Sí, doctor. Sí, voy a estar en todas las clases. Yo sé que todo es un aporte, es muy bienvenido todos los aportes de usted que se hace, lo voy a tomar muy en cuenta. Y les voy a decir también a los colegas que están en la residencia que también traten de participar en estas actividades. Sí, pero hay que presentar producto. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Ya, está bien. Ya cierra tu micrófono ya. Vamos, Tamara. Doutor. Vamos, Tamarita. Então, ponto 5. Como objeto de investigação do trabalho, são as mulheres com síndrome metabólico. E como objetivo general... No, como objeto, las mujeres con síndrome metabólico. ¿Y el campo? E o campo são as mulheres que estão haciendo tratamento devido ao síndrome metabólico. No, no lo entiendo. ¿Cómo sería la...? Yo tengo una señora con síndrome metabólico. Y de esa señora con síndrome metabólico, ¿qué es lo que vas a estudiar? Lo que está haciendo con que desarrolle cáncer de mama. Entonces ahí era donde yo quería llegar, porque me parecía que el objeto era la paciente con cáncer de mama. Es que usted está hablando para todos que tienen que ser síndrome metabólico. No, yo no estoy forzando nada. No, yo no quiero forzar nada. Aquí cada uno enamorado de su idea. Yo no quiero forzar nada. Aquí estamos delineando este campo para que les sea más fácil la investigación. Pero no quiero forzar nada. Léeme tu problema científico. Tiene que haber coherencia, tiene que haber lógica investigativa desde el primer momento hasta el último.
En las 10 páginas de la introducción tiene que haber coherencia entre una categoría y la otra. Vamos, léeme el problema. Da classe anterior? Ajá, problema científico. Então, problema científico. Você falou que eu não liguei o problema científico. Só que, de tudo que eu mirei, problemas científicos são as mulheres com câncer de mama devido ao síndrome metabólico. No pueden dejar de retomar el punto 4 de la rúbrica. Cada vez que revisen, empiezan de arriba de nuevo a revisar inconsistencias y a lo mejor aparece una nueva inconsistencia y a lo mejor cambia la contradicción y a lo mejor cambia el problema. Tienen que tener claridad del problema. El problema es en forma de pregunta o es en forma de afirmación. Donde esté la variable dependiente, independiente. Donde esté el objeto y campo. Entonces, vuélvenos a decir tu problema. Ai, meu Deus do céu. Porque para mim o problema é esse, mas tem algo que não é esse problema. Eu busquei em todo trabalho outro problema, mas... Lo que tú buscaste en todos los trabajos fueron las inconsistencias. El problema es tuyo, de más nadie que tuyo. Es tu problema científico, lo que tú quieres darle salida. É o que eu quero. Y lo que tú quieres darle salida es tu problema. Tú tienes un problema y quieres resolverlo. É o que eu falei. É... Peraí. Otro detalle, muchachos, tienen que tener en la mano, los sábados tienen que tener en la mano estas 10 páginas que estamos confeccionando. Está acá na mão, pero que não é? Cuando yo le pregunte a ustedes, dime el problema, ustedes van para atrás, para la hoja donde está el problema y lo leen. Y ya, nos actualizamos, porque a mí se me olvida cuál es el problema de cada uno. A Felipe se le olvida cuál es el problema de Tamara. Entonces, lo preguntamos, ustedes lo revisan y lo leen. Entonces, ¿cuál es tu problema? Ai, doutor. Doutor, meu trabalho está acá em minha frente. Pero, ao meu ver, o problema é esse. Pero você habla que não é. Já busquei em meu trabalho lo que eu posso hablar como problema, pero eu não sou investigadora. Então... Pero si la idea es esa, te estamos ayudando a que tengas algún conocimiento de investigación. Pero ya definimos un punto 4, tú lo presentaste, te hicimos una crítica, tú debiste de arreglarla y tienes diseñado un problema. Eso es lo que yo te quiero preguntar, eso es lo que yo quiero que tú me digas, nos actualices. A ver, vamos, yo sé que tú no eres investigadora, si no estuvieras aquí, estuvieras ya en un centro en el Massachusetts Hospital. Problema. Então, não, doutor, não sei do que tu quer que eu diga que é o problema, porque para mim o problema do meu artigo são as mulheres com câncer de mama devido a causas que vêm do síndrome metabólico e o tratamento do síndrome metabólico que diminui a chance de ter câncer de mama. A ver, me has dicho 2 problemas ahí. É o que eu tô... A ver, vamos a dividirlo. No te mortifiques, no te mortifiques. Vamos a dividir el problema. Las mujeres con cáncer de mama cuya causa es el síndrome metabólico. Me dijiste eso primero. Y después me incorporaste otra categoría que era el tratamiento. Entonces, fíjate en esta mujer. Ubícate en la mujer con cáncer. La tienes ahí enfrente tuyo. Ese es el objeto. Ese es el objeto. Ahora, de esta mujer, ¿qué me interesa? Tengo 2 cosas. O estudio bien las causas que la llevaron a tener un cáncer, a ver si el síndrome metabólico es causa, o estudio el tratamiento. O lo que quiero tratar. O objetivo é o tratamento. Pero que por meio desse tratamento... Esa es la solución. Tú el tratamiento es lo que tú vas a buscarle para solucionarle su problema. Ahora tú lo que quieres demostrar es que en esta paciente con cáncer de mama, el síndrome metabólico constituye un problema, constituye una posibilidad para que se haya desarrollado la enfermedad. ¿No es eso? Es
Entonces vamos a darle forma. Objeto. ¿Cuál sería entonces? O objeto. Então, essas são as mulheres com câncer de mama. Las mujeres con cáncer de mama y finito la historia. ¿Y el campo? É o campo. Tá, então vocês não compreendem o que é o campo. É o campo, então seria onde vai ser o estudo? No, ese es el campo de trabajo. Y yo estoy hablando del campo investigativo. É o campo investigativo seria em las mulheres que Ai, Jesus, é o campo investigativo. Não sei, doutor. Stephanie, ¿cuál sería el campo de Samara? Seriam as mulheres, não é? No, las mujeres con cáncer es el objeto y el campo de esa mujer con cáncer, ¿qué será lo que Samara quiere estudiar? Es su campo. Eu penso que seja na localidade que, por exemplo, mulheres depois de menopausa, por exemplo, uma mulher depois da menopausa, com idade de 49 a 50 anos, esse é o campo, eu penso. Doutor, Ese es el objeto. Ese es el objeto. Que ela vai Vamos, trabalhar. Felipe. el campo sería el tumor, por ejemplo, el cáncer. No, ese es el objeto. La mujer tiene cáncer ya. Ese es el objeto. Ay, no. Ahora, de esa mujer con cáncer de mama, ¿qué será lo que yo quiero estudiar? Juliana. La relación que ella quiere encontrar en esas pacientes con cáncer de mama. ¿La relación con qué? Con el síndrome metabólico. Con los 5 factores que tiene el síndrome metabólico. Y ese es su campo. Isso, doutor. Es que yo no te escucho, parece, Samara. Pois, tudo que eu falei, só espero que você quer de uma forma específica, pero estou falando contenido, mas você quer de uma forma específica. Yo no quiero, es la investigación la que quiere. Es la investigación que tú tengas claro en tu cabeza que el objeto es la mujer con cáncer de mama y el campo son los factores de riesgo metabólico o de síndrome metabólico que pudieran estar relacionados con esa mujer. Entonces, mi objeto de la investigación, 2 puntos. Mujeres con cáncer de mama. Campo de la investigación, 2 puntos. Factores de riesgo de síndrome metabólico. Y fin de la historia. Eso es lo que yo quería que tú me dijeras. Así, suavecito. Objetivos. Tamara. Um momento. Objetivo general. É ter mais clareza de las causas do câncer de mama devido ao síndrome metabólico deixa eu ver aqui, buscar a oportunidade escrita, e buscar maneiras de fazer com que diminua a incidência de câncer de mama em pessoas com síndrome metabólico, barrar essas tarras. Seguimos, los específicos. Tá. Científico. Conceptuar a causa do aumento de câncer de mama em mulheres com síndrome metabólico, buscar maneiras de reduzir estes índices, apresentar tratamentos que estão sendo aplicados pela medicina e comparar os resultados dessas medidas. Hipótesis. Doutor, hipóteses não mirei em o ponto 5, que está falando há esse tempo com os alunos. Sí está, pero está como apartado más abajo. No está en la misma hoja, está como abajito. ¿La vio, Samara? Sí, pero no tenía mirado. Ah.
Pero teniendo en cuenta lo que hemos visto ya hasta ahora, ¿cómo tú verías tu hipótesis? ¿Cómo tú crees que resuelves el problema? Como resolve o tratamento? Ou como resolve El problema. que é o problema? Do- Ai, Jesus Cristo. Tá, como resolve o problema? Seria como resolve o problema das mulheres com câncer de mama? Claro, ese es tu problema. Entonces, em meu artículo todavia não neguei esta aí, pero já estou buscando, encontrei um tratamento que está sendo aplicado em síndrome metabólica e está tendo resultados positivos para diminuir a incidência de câncer de mamas nessa população de estudo. Porque esse, tipo, trata o síndrome de mama, então diminui os fatores de risco para ligar ao câncer. Entonces, ¿verdad? Si yo trato adecuadamente los factores de riesgo de síndrome metabólico, disminuyo la cantidad de pacientes con cáncer. Sí. Por ahí sería una hipótesis. Eso es un estudio prospectivo. Otra hipótesis podría ser el estudio de las pacientes con cáncer de mama estarán o la incidencia o la prevalencia del cáncer de mama estará relacionado con los factores de riesgo del síndrome metabólico, afirmándolo. Es decir, una hipótesis puede ser afirmativa, casi siempre la hacemos así, y causal. La incidencia o la prevalencia de pacientes con cáncer de mama estará relacionada con los factores de riesgo de síndrome metabólico. Y eso es lo que tú quieres demostrar. Sim, já falei em minha introdução, várias coisas que podem ser esses fatores, devido a aumento de graça, exposição de hormônios, tudo. São vários fatores que estão sendo corretados. Bien. Seguimos. Fagno. Sí, doctor. Vamos, Fagno. Meu objeto de investigação seria o paciente com câncer de próstata. Exacto. E o campo de investigação seria os fatores e causas específicas que estão ocasionando o desenvolvimento da síndrome metabólica consequente do bloqueio androgênico. Isso seria A ver, vuelve. Pónmelo más chiquito, pónmelo más chiquito. Paciente con cáncer de próstata es el objeto. ¿Y el campo? O campo seria os fatores e causas específicas do desenvolvimento da síndrome metabólica. Dentro do bloqueio androgênico. Seriam os fatores e causas específicas. Veo tres cosas. Veo paciente con cáncer de próstata, paciente con síndrome metabólico y paciente utilizando bloqueo androgénico. Veo tres cosas y quiero dos nada más. Seria... Doutor, meu campo de investigação, então, seria por que está desenvolvendo síndrome metabólica a partir de bloqueio androgênico. Ese sería tu problema. E o campo de investigação também, doutor, porque seria aí que... ¿Cuál sería entonces? Como, doutor? Ese sería tu problema. ¿Por qué un paciente con bloqueo androgénico desarrolla un síndrome metabólico? Sí. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuál sería el objeto? El objeto? ¿Objeto? ¿Y cuál sería lo grande y cuál sería lo pequeño en tu investigación? No entendí, doctor. Sí, hemos estado hablando de objeto y campo toda la mañana. ¿Cuál sería en tu investigación? Tú partiste muy bien, tú dijiste el paciente con cáncer de próstata, mi objeto, eso es lo grande. Sí. Pero tienes dos categorías más ahí que andan sueltas, bloqueo androgénico y síndrome metabólico. Entonces creo que una de ellas hay que ponérsela al lado de cáncer de próstata. Dime tu problema.
Doutor, o problema seria o desenvolvimento do síndrome metabólico. No, dime tu problema completico. O desenvolvimento do síndrome metabólico consequente do bloqueio androgênico. Lo mismo da que sea paciente con cáncer que una paciente con cáncer de mama, que una paciente con, no sé, donde utilicen el bloqueo androgénico. Me imagino que lo utilizan en otras enfermedades. Sí. ¿O solo lo utilizan en el cáncer de próstata? Hasta ahora eu só mirei que é em câncer de próstata, bloqueio androgênico. Yo pienso que no, que tenga tratamiento, que sea también para otras enfermedades. No, no soy experto en eso, no sé decirte. Habría que revisarlo. ¿A dónde quiero llegar? Que quizás sea el objeto el paciente con cáncer de próstata y síndrome metabólico. Es decir, no solamente cáncer de próstata. Sí. O el paciente con bloqueo androgénico en el cáncer de próstata y el campo, el síndrome metabólico. Es decir, No, no, sería... o el paciente... Dime. No. Pode hablar, doutor. Pode terminar. ¿Cómo es la relación que tú has visto, lo que has leído? ¿Cómo es la relación causa-efecto? ¿Cómo es el que se relaciona tu problema? ¿Qué es lo que dicen los autores sobre lo que has leído? Que com o bloqueio androgênico você vai subir as taxas de LDL, triglicéridos, entre outros. E vai generar um transtorno metabólico. E a partir daí, você vai desenvolver o síndrome metabólico. A partir do tratamento por conta do bloqueio androgênico. Estoy pensando, si es así, lo más chiquito es el bloqueo androgénico, donde tú tienes que trabajar fuertes en bloqueo androgénico. Y ese sería tu campo investigativo. Sí. Y tu objeto es ese paciente con cáncer de próstata para ver si desarrolla o no síndrome metabólico. Sí. Dime los objetivos. No, tienes que seguir dándole vuelta a eso, Pablo. La Sí, próxima doutor. vez me lo tienes que decir clarito, clarito ya. Sim. Meu objetivo general é solucionar o problema, que seria manejar bem os fatores específicos que estão causando o desenvolvimento do síndrome metabólico. En investigación evitamos siempre la palabra manejar. Manejar es la movilidad, manejando. Sim. ¿Ya? Los objetivos específicos. O objetivo específico seria o mesmo que hipótese científica, doutor? No, objetivos o tareas científicas. Objetivos específicos o tareas científicas. Ah, tá. Seria identificar os fatores específicos dentro do bloqueio androgênico que estão ocasionando o síndrome metabólico e buscar uma forma de... Qual seria a outra palavra que cambia manejar, doutor? Que seria manejar esses fatores para prevenir o desenvolvimento desse síndrome metabólico sem interferir em tratamento do câncer de próstata. ¿Tu hipótesis cuál es? A hipótese científica, eu não lo isso, doutor. Pero em objetivos específicos também está classificar outros fatores de risco também, como a idade, sexo, estilo de vida, para ver se também contribui, ademais do bloqueio androgênico, para desenvolver o síndrome metabólico. E também analisar se há outras alternativas de tratamento que não tenha bloqueio androgênico, pero com a mesma qualidade ou igual ou superior em el tratamento atual, que seria com o bloqueio androgênico. Buscar outra forma. De acuerdo. Recordemos siempre que hipótesis relaciona causa-efecto, variable independiente con independiente. Es la idea de cómo yo voy a darle solución al problema. Sí. José Manuel. Sí, doctor. Bueno, Sergio, discúlpame, José Manuel. Sergio
Vi que se incorporó el residente. Hola, hola, doctor. ¿Cómo tú andas? ¿Traes algo para presentarnos? Y no tenía doctor planeado, estuve de turno ayer, pero lo puedo presentar para el otro día, si no. Te esperamos el sábado que viene para que nos lo presentes, ¿sí? Solo es introducción, ¿no, doctor? Estamos viendo la introducción, pero con estas categorías que estamos definiendo, Sergio. Listo, ¿Ya? doctor. José Manuel, vamos. Ya, doctor, Vamos. ya. Pues, bueno, acá está yo lo definí, acá está el problema de investigación, que si existe una relación entre los factores biológicos del síndrome metabólico y los pacientes que tienen cáncer colorectal en el hospital japonés. Entonces, el objetivo es... Vamos a dejarlo un momentico, José Manuel. Tamara. Ya. Tamara. Oi. Mira el problema así se debe de parecer el tuyo. Existe una relación entre los factores biológicos del síndrome metabólico y las pacientes que tienen cáncer de mama en el hospital Pedro Pérez. Sí, estoy haciendo ahora mi objetivo. Tu problema. Yo estoy hablando del problema. ¿Ya? Seguimos, José Manuel. Ya, entonces el objeto que es la parte grande, yo me enfoqué más en pacientes con cáncer, o sea, el objeto era el paciente con cáncer del hospital japonés. Y el campo de investigación, pacientes con cáncer colorectal. No puse síndrome metabólico porque voy a comparar los pacientes con cáncer colorectal que no tienen con los que sí tienen, así para poder ver si hay una asociación entre el síndrome metabólico y el cáncer colorectal. Por eso solo le puse cáncer colorectal. No, José Manuel. Fíjate, tu problema científico tiene implícito el objeto y el campo, tiene implícita la variable dependiente y las independientes. Por tanto, ahí tiene que estar tu objeto y campo. El objeto, pacientes con cáncer colorectal del Hospital Japonés de Santa Cruz de la Sierra. Y campo, factores biológicos de síndrome metabólico. Fin de la historia. Ya. Ese es tu problema y son tus variables. Ahora tú vas a relacionar esos factores con el cáncer. Ya, doctor. Siguiendo el objetivo general, era calcular, ya me basé ahora sí en la primera parte, en la prevalencia de los factores biológicos del síndrome metabólico y los pacientes que tienen cáncer colorectal. Y como decía, poner un tiempo es en la parte donde van a evaluar, pues puse el periodo de agosto a noviembre, pero todavía no está bien definido ese periodo. De cualquier manera, no me gusta la palabra calcular. Ya. Como objeto, como verbo ahí infinitivo, no me gusta esa palabra. Revisa. Determinar la prevalencia, caracterizar la prevalencia. Pero calcular no es solo un cálculo y ya. Es decir, calcular es muy específico, no es general. Calculo 2 por 2, 4, fin de la historia. Tú vas a hacer más que eso. Ya. Vámonos específico. La parte de específicos lo puse, yo entendí para resolver ya, para poner en la parte de resultados, era establecer la cantidad de población afectada con cáncer colorectal en el hospital japonés. El segundo era revisar los historiales clínicos, identificar el porcentaje que presenta al menos uno de los factores biológicos del síndrome metabólico, o sea, ya en los pacientes con cáncer colorectal. Y el tercero que puse es, no sé si entraría en esa parte porque estaba un poco indeciso o sea, ya realizar un gráfico para poder comparar qué factores se presentan con mayor prevalencia y qué factores que se presentan con menor prevalencia en la población ya de estudio. Juliana. Sí, doctor. Vamos a ver el segundo objetivo, revisar las historias clínicas. Y el tercero, realizar un gráfico de columna. ¿Qué es eso? Parte de métodos, creo que es. Entonces, ¿por qué lo pones? Sí. Eso es método.
No va ahí, no puede ir ahí. Eso es metodología. Eso es como yo voy a desarrollar mi objetivo. Pero no puede ir con el objetivo. Bien, la hipótesis. Acá está, es una hipótesis afirmativa, ¿no? Los factores biológicos del síndrome metabólico están altamente relacionados con el desarrollo de cáncer colorectal en los pacientes del Hospital Japonés de Santa Cruz de la Sierra. Muy bien. El altamente relacionado, ese altamente tiene que quedar bien definido allá en el método, ¿verdad? ¿Qué es lo que es alto, qué es lo que es medio y qué es lo que es bajo? Para yo ponerlo aquí en la hipótesis. Pero bueno, eso nos va a quedar en método. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ya, muy bien, José Manuel. Viviana. Viviana. Doctor, ¿me escucha? Ajá. Pero no te veo. Ahora sí. Objeto, Viviana. Doctor, no logré hacer el trabajo de investigación. Bueno, Todavía. te digo como Estefan. Esto tiene ¿Cómo? que hacerlo. Te digo como Estefan. Todavía no, en el drive no está lo tuyo concreto. Es decir, necesito que esté lo concreto ya en el drive. Estamos evaluando ya ISO 3, los 10 puntos del ISO 3. Entonces, ya yo cierro evaluación. El sábado que viene estoy cerrando. Es decir, debería de cerrarla ahora. Es este sábado, no el otro. Tienen que ustedes subir ya lo actualizado para yo cerrar evaluación de ISO 3. Juliana. Ahora, doctor Speedy. Ya, el trabajo el que estoy realizando parte más que todo en el objeto que es el paciente con cáncer de esófago y el objeto es el paciente con cáncer de esófago y el campo sería el síndrome metabólico. Más o menos como puso José Manuel, los factores de riesgo biológico, vamos a mantener esa idea, no la veo mal. Ya. Factores de riesgo biológico de síndrome metabólico. Ya. Y como objetivo general, presento identificar pacientes con cáncer de esófago que tengan relación con el síndrome metabólico y de esta manera tener en cuenta enfermedades que se encuentren mutuamente existentes para poder disminuir su prevalencia e incidencia y por lo tanto la morbilidad y mortalidad de la comunidad, de tal manera que se pueda modificar el estilo de vida de los pacientes en el Hospital Japonés de la ciudad de Santa Cruz, la gestión abril a julio del 2020. ¿Qué ves ahí, José Manuel? ¿Qué ves en este objeto general, José Manuel? Objetivo general. Me parece demasiado grande, demasiado amplio. Vamos a hacer una cosa. ¿Tú puedes pintar ahí, Juliana? ¿Cómo? ¿Puedes pintar? Sí. Señalar, resaltar. Resáltame cáncer de esófago. Eso me lo tienen que enseñar, no lo logro hacer todavía. Resáltame síndrome metabólico. Resáltame prevalencia e incidencia. Morbilidad y mortalidad. Y estilo de vida. ¿Se dan cuenta qué cantidad de cosas quiere lograr Juliana? El inicio de uno como investigador, uno quiere esas cosas, quiere lograr muchas cosas, pero se le va de su campo investigativo. El campo no es ese, es mucho. Quizás hay cosas ahí que puedan ir como objetivos específicos, pero en el objetivo general tiene que ser mucho más amplio. Es decir, no puede ir a tanta especificidad. Hay muchas características ahí que deben ser de abajo, de lo específico.
El objetivo general tiene que tener implícito lo que es el campo y ya, no más que eso. Vamos a ver los específicos, Juliana. Identificar pacientes con cáncer de esófago en el Hospital Japonés de la ciudad de Santa Cruz, recolectar antecedentes de pacientes con cáncer de esófago en el hospital, igual puse lo mismo, y valorar la relación con el síndrome metabólico, determinar el porcentaje de la existencia de la relación entre el cáncer de esófago con el síndrome metabólico y de esta manera poder detectar de forma precoz a pacientes que estén con el factor de riesgo para síndrome metabólico y cáncer de esófago. Elaborar un método predictivo del cáncer de esófago para poder disminuir las estadísticas de pacientes con esta patología y modificar el estilo de vida de la comunidad mediante dietas saludables y ejercicios que se puedan implementar en su vida cotidiana para que no desarrollen algún tipo de patología que afecte su salud. Muy bien. De ahí no me gusta no me gusta el segundo, que recolectar. Esa palabra recolectar acá me suena a método. Recolectar antecedentes, eso es método. Y no me gusta tampoco la palabra porcentaje en el tercero. Determinar porcentaje también me ubica en un método estadístico. Entonces no es la idea. Ya. Por ahí bastante aceptable estos objetivos específicos. Vamos a la hipótesis. La hipótesis es, ¿existe la prevalencia del cáncer de esófago relacionado con el síndrome metabólico en pacientes varones mayores de 55 años de edad? ¿Y por qué varones ahora? ¿Por qué varones ahora? Porque en mis inconsistencias tengo que se da mayormente en pacientes varones. Y tú lo definiste en el problema y en el objetivo general. Déjame ver el problema. El problema era... ¿Existe la relación de la prevalencia del síndrome metabólico en pacientes con cáncer de esófago? Ahí no dice que es en varones. Deja ir al objetivo general. Ahí está. Tampoco dice ahí. Pero es que pasa que lo... Es una coherencia en la investigación. Lógica en la investigación, Juliana. Si tú nada más vas a estudiar al varón, donde quiera que haya que ponerlo, hay que ponerlo. Ya, doctor, es que tenía una duda, porque pasa que como ya estaba escrito en las inconsistencias, entonces no pensé que lo pudiese volver a escribir en objetivo. No, la inconsistencia es una cosa y acá es otra. Pero yo, como consejo sano, no me gustaría, fíjate que el cáncer de esófago no es el primero, ni el segundo de los cánceres. Sí. Me gustaría que los estudiaran tanto hombres y mujeres. Ok. Ya, no importa que la inconsistencia, tú vas a revisar sexo y te vas a demostrar si es un hombre o mujer. Ahí le estás dando salida a la inconsistencia. Entonces, podría dejarlo con pacientes mayores de 55 años porque es donde más se da el cáncer. Eso lo puedes definir, sí puede ser. Y donde quiera que lo vayas a poner, hay que ponerlo. Ok. Ya, muy bien, Juliana. Gracias. Ahora... Ya todos lo presentaron. Ya para terminar, voy a ir de nuevo a la introducción que nosotros le dijimos que hoy he visto solamente a quizás Juliana y Felipe que la revisaron a conciencia. Doctor, yo también lo corregí todo, envié una nueva. También. Sí. Vamos a ver si es verdad. Introducción 2 dice, ahí se lo envié. Yo también modifiqué, pero lo que decían de... No, yo digo en relación a lo que presentamos hoy, sobre todo con los objetivos. Entonces, vamos a hablar un momentico en los minutos que quedan sobre las tareas científicas o objetivos. Déjenme compartirle. ¿Lo ven ahí? Sí. Sí. ¿Todos lo ven? Tamara, Agno. Sí. Sí, doctor. Francineudo. Sí, doctor, mira. Francineudo, a ver, que hace rato que no hablaban ya. Voy a mostrar aquí el objeto y el campo que yo puse.
como dice Víctor, que yo puse. Nosotros pusimos acá en esta investigación, objeto, la recurrencia de la fibrilación atrial sintomática. Es decir, que era el paciente con fibrilación auricular sintomática que recurría a la emergencia, que venía una vez, venía de nuevo y venía de nuevo. Ese era el objeto. Y el campo pusimos los factores predictivos para ese riesgo de recurrencia. ¿Qué factores influyen en que este paciente recurra tanto? Teniendo en cuenta ese objeto y ese campo, planificamos los objetivos o tareas científicas. Francineudo, analízame la primera tarea o primer objetivo y dime qué tú entiendes de eso. Muchachos, ya estos objetivos o tareas tienen 8 años. Si yo los redactara hoy, los haría mucho mejor que eso. Pero la esencia de lo que quiero que se lleven sí está ahí. Dime, Francineudo. Aí está a determinação dos principais fundamentos teóricos da recorrência de fibrilação atrial, ou seja, o investigador vai mirar os principais, nas principais causas, não, que hacen com que o paciente tenha a fibrilação e depois volve a atender novamente a recorrência. ¿Quiere que sean las causas? ¿O él va a estar viendo los elementos generales teóricos de ese paciente en particular, de la fibrilación atrial recurrente? Pero os elementos que vão causar, os elementos não seriam as causas? Eu entendo assim. Fíjate, dice, fundamentos teóricos de la recurrencia de la fibrilación atrial. Él va a agarrar el paciente con fibrilación atrial, aquel que recurre, y lo va a caracterizar. ¿No es eso lo que dice? Ajá, es eso. No ha sido específico con si es los factores, si es las causas, si es el tratamiento, si es la dieta, no sé. Él va a verlo de forma general. Eu estou entendendo agora mais ou menos. É isso que entra na variável independente que você falou de início para eu, não? As variáveis. ¿Esta será la variable independiente o será la dependiente? Aí, em este caso aí, seria a variável dependente, não? Porque as independentes são de grandes. ¿Qué otro nombre tiene? Dependente y independiente, los dos. Ajá, pero la variable dependiente, ¿con qué se corresponde también? Entonces, en las variables dependentes seria a causa que você falou em início, que seria a causa não mirando pelo lado médico. No. José Manuel. ¿Con el objeto o con el campo? ¿Con cuál de los dos? Bueno, hoy día usted habló que se relacionaba con el campo. Ah, sí, la variable dependiente con el campo. Pero yo lo noté de la clase pasada que era con el objeto. Ah, no, yo no lo anotaste mal, o yo me expresé mal. Variable dependiente, objeto. Entonces parece ser que este primer objetivo que se plantea el autor, lo que va a revisar es su objeto. ¿De acuerdo, Francineudo? Sí, de acuerdo. Tengo que estudiar mi objeto. Vamos a ver el segundo objetivo, Tamara. Oi, doutor. Ya. Lee el segundo objetivo y dime qué te parece ese segundo objetivo. Sistematizar os antecedentes históricos. Quê? Calma aí, doutor, deixa eu interpretar aqui. Seria analisar os antecedentes dessa pessoa em específico? Sí. Para compreender que está sendo com que tenha fibrilação recorrente? Ah, sería analizar los factores predictivos, ¿sí? Sí, de esta persona. Como será a anamnesis?
Es decir, no, lo va a incluir todo. Factores predictivos de riesgo de recurrencia. ¿A qué se te parece eso? Do que hicimos de ¿A qué se artigo? te parece con tu investigación? Ah, tá. Peraí, doutor, deixa eu ver os trem que tem aqui. Seria contradições? No. Juliana, ¿a qué se parece eso, Juliana? ¿Métodos? No. Víctor, Hola. Hola. ¿a qué se parece el objetivo 2? El tipo 2, yo leí nuevamente aquí, doctor. Relación de los antecedentes históricos. Me parece así como entre la parte de potenciación de la especialidad, que se va a ver una... Oi? Eu? Dime, Stefan. Não seriam os fatores de risco? Y estamos hablando de factores predictivos de riesgo en el paciente con fibrilación atrial recurrente. Desde el punto de vista metodológico, ¿con qué se parece? ¿A qué se parece? Víctor, quita tu micrófono, Víctor. Pac, no. Sim, doutor. ¿A qué se te parece? Doutor, lo mesmo que Stephanie, os fatores de risco. Não entendi muito bem. Pero desde el punto de vista metodológico en la investigación, ¿a qué tú crees que eso corresponde? Não lo sei, doutor. Doutor, aí, nesse ponto, eu poderia ser as variáveis independentes, está relacionado com o objeto, eu miro que está grande. Variables independientes que estén relacionadas con el objeto de arriba. ¿Y con qué se relacionan las variables independientes? ¿Qué otro nombre tienen? Objeto? No. Campo. José Manuel acabo de aclarar que objeto es variable dependiente. Sí, campo. Não, eu entendi ao contrário, e eu mirei que Rosane Manuel falou para mim que a variável dependente seria campo e lá independente seria objetivo. Então, por isso que eu estou falando. Yo lo corregí. Entonces, muchachos, a donde quiero llevarlos, la primera parte de la investigación como objetivo mío específico es estudiar mi objeto y el segundo, estudiar mi campo. ¿Cómo yo me voy a poner a diseñar un estudio, decir que voy a hacer un estudio de corte, si todavía no sé mi objeto y mi campo? Entonces, lo primero que vamos a, y eso se llama, ese objetivo 1 y objetivo 2, es el marco teórico de la investigación. Entonces, así quiero que lo pongan ustedes en su trabajo. Vamos a primero a revisar el objeto, segundo a revisar el campo. Vamos a ver el objetivo 3 o la tarea 3. Caracterización del estado actual del paciente con episodios sintomáticos de fibrilación atrial. ¿Qué fue lo que dice ahí, José Manuel? Doctor, caracterización del estado actual del paciente. Ya estaba estableciendo cuál va a ser al campo más, así lo entiendo yo. Estoy yendo al campo, porque una vez al campo de trabajo, no al campo investigativo, al estudio de campo, porque una vez que yo revisé la teoría, fíjense, objeto 1 y 2, teoría. Una vez que revisé la teoría, dije, déjame irme al estudio de campo, déjame irme al hospital japonés, a ver si lo que dice la teoría es verdad. Y voy a ver, a caracterizar el estado actual de esos pacientes. ¿Por qué? Porque con estos tres objetivos iniciales
Yo justifico las inconsistencias que había planteado arriba, tanto teóricas como prácticas. ¿Me entienden? Sí. Pagno. Sí, doctor. Francineo, ¿lo entiendes? Ajá, estoy tentando entender, pero también, así, estoy entendiendo. Es decir, la primera tarea o objetivo, caracterizar el objeto. La segunda, caracterizo el campo. El Ya campo, yo ajá. todo lo que han dicho los autores sobre esto. Lo más actualizado de la teoría, ya lo tengo escrito. Ahora, déjame ver si esto que dice todo el mundo es verdad en mi campo de trabajo. Y me voy al lugar donde quiero trabajar. En el paciente mayor de 55 años. En las mujeres posmenopáusicas. En este paciente. Y veo si aquello que dicen los autores se está cumpliendo. ¿Y qué voy a estudiar ahí en ese objetivo 3? Mis variables independientes. Mi campo. Ahí en ese objetivo 3, en esa tarea 3, es donde yo aprovecho a revisar todo mi campo investigativo. A revisar mis variables independientes. Vamos al 4. El 1, el 2 y el 3 me han caracterizado mi problema. El 4 empiezo a darle solución al problema. Diseño un modelo. Quiero hacer primero un modelo teórico. Y eso es con lo que encontré en la teoría y con lo que encontré en la práctica. Ahora voy a establecer relaciones. Y eso lo va a hacer José Manuel ya cuando esté en el segundo semestre de octavo, así que está en séptimo, octavo, quizás en noveno semestre. Va a elaborar el modelo. Y si se adelanta en octavo, elabora un modelo donde establece relaciones entre las diferentes variables. El objetivo 5, elaborar un índice pronóstico. ¿Qué busqué ahí? El instrumento que va a dinamizar el modelo. Ya yo tengo un modelo teórico, deja ver cómo lo llevo a la práctica para resolver el problema. Diseñé un índice pronóstico. Hice una estrategia de intervención comunitaria. Hice un programa de prevención. Ese es mi instrumento, el cual voy a llevar a la práctica. Y el sexto, ver la eficacia o la efectividad, la pertinencia de ese instrumento o de ese modelo. ¿Entendieron eso? Sí, doctor, sí. Sí. Entonces, a mí me es muy importante que ustedes vayan entendiendo la lógica de la investigación, cómo todo se está moviendo en lo mismo. No nos salimos de ella. Estamos todo el tiempo en el objeto y en el campo, en el problema. Y todo tiene que estar relacionado. Mis objetivos, mi hipótesis, mi problema, mi inconsistencia. Todo tiene que estar relacionado. Insisto, si hacemos una buena introducción en este semestre, tenemos el 60% de la investigación ganada, con solo 10 páginas. Pero tenemos que hacerla bien a conciencia y entendiéndola. Algo que quieran plantearme, muchachos. Doctor, ya estamos terminando nosotros. Ya estamos terminando. Tengo reunión a las 11:30. Yo subí mi trabajo de investigación a CIMED en Drive y no sé si vamos a valorar con alguna nota nosotros sobre la nota es el ITO 3, con todo lo que te enseñé hoy, agarre eso que subió y haga punto 4 y punto 5 de la rúbrica, hágalo perfecto. Ok, entonces va a ser la sumatoria de la investigación más la sumatoria del caso clínico que nosotros hacemos los estudiantes. Yo me tocó hipotiroidismo, por ejemplo. No, recuerda que esto, estamos conformando 10 puntos para el estudio. Ya. Que son los 10 puntos de investigación. Pero yo no quiero llegar al hito 4 y decir el hito tiene 10. La nota del hito 4, los 10 puntos, y el hito 4 la estamos conformando desde que empezamos. Sí. ¿Ya?
Historia clínica es otra cosa de los 10 puntos del título 3. Ya. Algo. Alba o Sergio. Entonces, muchachos, si no hay nada, terminamos. Buen fin de semana. Empezamos el lunes. Nada, doctor.